¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro módulo, a nuestro bloque 4, metodología para el desarrollo de cursos en línea, de nuestra clase de diseño instruccional y tecnología. Los temas que vamos a abordar son el panorama general de la educación a distancia, definición del proyecto y metodología, que es algo que ya han estado trabajando, la selección de plataformas tecnológicas, la administración del proyecto y los retos docentes en línea. En nuestro primer tema, que es el panorama general de la educación a distancia, es algo que han estado revisando ya en algunas otras asignaturas y un poco en esta también. Y quiere decir que a partir de la década de los 90, el fenómeno de la globalización y de la sociedad de la información y el conocimiento han traído consigo el requerimiento del perfeccionamiento de ciertos recursos humanos de las organizaciones educativas, empresariales, entre otras, para garantizar la competitividad, la eficiencia, eficacia ante el resto de los países y lograr así un lugar en la sociedad internacional. Quiere decir esto que con los avances tecnológicos han traído las necesidades de ciertos aprendizajes en todos nosotros, incluyendo la parte educativa. La educación entonces pasó por un proceso de cambio sin precedentes en los primeros años del siglo XXI. Vimos nosotros en las primeras lecciones cómo las tecnologías educativas que se utilizaban antes y las que se utilizan ahora han sido diametralmente eh, grandes y se ha incorporado muchísimo material. Los nuevos modelos del e-learning y el desarrollo de la tecnología hicieron transitar la educación superior hacia una mayor transformación tecnológica en los últimos 500 años de una manera estrepitosa. Ahora tenemos cursos masivos que son online, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, eh, sistemas de aprendizaje ya muy complejos, muy completos, donde se manejan muchísimos alumnos, tienes alumnos de todo el mundo, tienes alumnos y profesores muy capacitados. Hemos tomado cursos de capacitación donde los profesores son hindús, son de Estados Unidos, son de Canadá, son franceses. Entonces, y tenemos alumnos de diferentes lugares de México, de diferentes lugares de todo el continente americano, ¿no? Entonces hay la evolución de cómo las aulas presenciales y luego las aulas virtuales ha cambiado, ha traído nuevos retos y nuevas situaciones. Cada vez la educación superior a nivel mundial tiene que responder a estas tendencias macros que le están afectando la movilidad hacia una sociedad y economía del conocimiento, nuevos desarrollos de la tecnología informática y de las comunicaciones, gran movilidad de la gente, de la capital, del capital económico, ideas, conocimiento, aspectos culturales, tecnología. Hay un gran énfasis en la economía del mercado, cambios en la gobernabilidad de lo nacional, regional e internacional, privatización de la educación, así como también la importancia de un aprendizaje permanente. Por tanto, la educación a distancia implica una nueva aplicación de tecnologías en el proceso educativo. Todo esto lo hemos estado viendo. Yo les recomiendo también, aparte de esto, buscar, por ejemplo, de la UNESCO, las competencias para el siglo XXI, ¿no? Que tienen que ver precisamente con esto, con la gobernabilidad local y nacional, con el aprendizaje autónomo, con el aprendizaje colaborativo, con los aspectos de comunicación, con los trabajos en equipo, con el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Entonces es importante para nosotros saber cómo siempre ha cambiado, ya ha estado cambiando y seguirá modificándose los aspectos educativos. Para nuestro siguiente tema, que es el 4.2, vamos a ver la definición del proyecto y metodología, que es algo que han estado ya haciendo. Vimos entonces en los temas anteriores que
uno de los puntos más importantes es detectar las necesidades de aprendizaje. Primero del público, en general, este tema que quiero enseñar es relevante por, o es necesario que se conozca este tema por, de quien crea el curso, es decir, qué necesidades tengo yo para crear el curso. Las primeras tienen que ver con el público, qué edad tiene, hacia dónde, qué, qué grado de conocimiento tiene previo o no tiene ningún grado, o de especialización, qué edad tiene, cuál es el rango. Entonces, todas las necesidades que tienen que ver con el universo poblacional que va destinado. Después, las que siguen es las necesidades propias o de quien crea el curso. ¿Qué material necesito? ¿Qué material de software o qué plataforma necesito? ¿Qué acceso necesito para videos o para crear contenidos? Tengo todo el material necesario, tengo el apoyo de mi coordinación, o sea, cuánto tiempo necesito para crear este curso, ¿no? Mis profesores o yo lo voy a dar, entonces, ¿qué necesidades tengo? Después hablamos de las instituciones y las otras personas involucradas cuando trabajas. Hay una diferencia cuando tú creas tus propios contenidos o tus propios cursos para subirlos a ciertas páginas que te lo permiten y obtienes, por ejemplo, por ahí un ingreso o algo así. O sea, tú creas tus cursos, ya sean gratuitos o con un costo, o cursos que son dentro de un programa educativo. O sea, no es lo mismo crear programas y migrarlos para una institución educativa, para tu escuela o tu universidad, que crearlos para el público en general, ¿no? Entonces, para el caso de las escuelas, bueno, las instituciones cuentan con este material, los coordinadores, tenemos el apoyo de los pedagogos, de la parte de ingeniería de software y todo esto, o cómo le vamos a hacer. Entonces, cuando haces el análisis del público, bueno, tienes que tener varios puntos a considerar: la región o zona geográfica donde residen los alumnos, diferencias de horarias. Por ejemplo, esto tiene que ver con si vas a hacer muchos trabajos colaborativos o tu idea es que tengan trabajos colaborativos. Bueno, hay que ver si son de zonas horarias y geográficas muy distintas, pues los horarios van a ser diferentes. El tipo de organización o institución en la que trabajan los alumnos y sus cargos. De nuevo, no es lo mismo hacer material para instituciones o para el público en general o para alguna escuela. El área de especialización y conocimientos previos de los alumnos que tienen sobre el tema. No es lo mismo también diseñar una materia que sea de los últimos semestres, donde se supone que ya tienes una plataforma de conocimientos previa, a hacer los primeros cursos, ¿no? Donde tienes que también enseñar muchas herramientas tecnológicas y de adaptación a la plataforma. La disponibilidad de tiempo para el e-learning y el contexto del aprendizaje. De nuevo también, no es lo mismo un adulto trabajador que alguien que está en secundaria, un curso para alguien que está en primaria, secundaria o prepa, ¿no? Los tiempos de estudio en plataforma y de horario y de estudio independiente son distintas y debes de tomarlo en cuenta de esa forma. El lugar donde los alumnos participan en el e-learning y desde dónde accederán a internet, es decir, pueden estudiar en su casa o es algo que es para el trabajo o va a ser un centro especializado o va a ser en la sala de computación o va a estar abierto en línea, es decir, cómo va a estar. El ancho de banda de la red que necesitas, si estás teniendo muchos videos o si estás haciendo juegos o en esta parte de gamificación, si están colaborando al mismo tiempo. Entonces, si vas a tener que utilizar algunos programas, ¿no? Entonces, ¿qué ancho de banda necesitas? Obviamente también la capacidad de los equipos y computadores para el software, como el tamaño del monitor, cantidad de colores que puedan desplegar, la reproducción del audio, que tengan cámaras, memoria RAM, tipo de velocidad del procesador. Ahora, esto puede parecer un poco como lógico, pero es necesario tomarlo en cuenta. De nuevo, por ejemplo, nosotros tuvimos un curso especial
para un grupo que estaba en Chiapas y donde ellos estaban no había conexión a internet estable, es decir, iba y venía muy fácil en la sierra donde estaban. Muchos de los alumnos no tenían computadoras en sus casas, sino que iban a hacerlos o tenían que bajar de donde estaban hacia unos cibers o se juntaban dentro de la casa de uno o dos que sí tenían, ¿no? Entonces, computadora, y algunos de ellos tenían una computadora que, bueno, no eran muy avanzadas, o nadie tenía tablets o cosas así. Entonces teníamos el diseño que hicimos para adaptar un material para ellos, tenía que ser como muy específico, y tomando en cuenta precisamente esto, tenía que ser como muy básico, con cosas muy sencillas que no requirieran elementos de una banda ancha, ¿no? Entonces esto es importante que tú lo tomes en cuenta también. Hablando del análisis de contenido, es importante saber que la identificación del contenido pueden realizar aplicando los siguientes métodos. Primero es analizar el análisis de tareas para identificar las actividades laborales que los alumnos deben responder, aprender o mejorar, los conocimientos y habilidades que se deben desarrollar o reforzar, o el análisis de temas para identificar y clasificar el contenido del curso. Dependiendo de las circunstancias, podría optarse por uno de estos métodos. Analizar el análisis de tareas, que se emplea principalmente en los cursos elaborados para el desarrollo de capacidades interpersonales específicas, o cursos para desempeño. Básicamente es saber qué es lo que quieres mejorar. Es como una parte muy técnica. ¿Qué es lo que necesitas mejorar? ¿Qué conocimiento necesitas? Y cómo lo aplico, ¿no? Entonces, básicamente, esto se hace mucho cuando haces cursos para las empresas y para el desarrollo de capacitaciones, ¿no? Entonces, muchas de las actualizaciones que tenemos los maestros, muchas de las actualizaciones que a lo mejor su empresa les pide que tome, son de este tipo. Y el segundo, el análisis de temas, se emplea principalmente para los cursos que proporcionan información para alcanzar objetivos educacionales más amplios, ¿no? También como son cursos para informar. Entonces tenemos que tener en cuenta entonces dentro de nuestro contenido si es un curso para desempeño, o es un curso para informar, o es una combinación de ambos. Por ejemplo, vemos algunos tipos de contenido. Los hechos. Presentar hechos es información única y específica para dar respuestas a preguntas concretas: quién, dónde, cómo, cuándo. Y hay que presentar listas, datos, eventos históricos, ¿no? Si quieres ver procedimientos, el procedimiento es una serie de pasos definidos que tienen como objetivo la realización de una tarea particular. ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces, por ejemplo, mucho de esto son las instrucciones para crear un cuadro, lo que nosotros conocemos como tutoriales, ¿no? Básicamente son procedimientos. Podemos pedirles a los alumnos que hagan un tutorial para hacer ciertas cosas. Conceptos, que un concepto es un grupo de objetos, entidades o ideas que se definen con una palabra o término, o sea, comparten ciertas características. Entonces, que son importantes de saber, que requieren cierta definición. ¿Y qué es eso? Y responden a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es la era de la información? ¿O qué es la globalización? ¿No? Y implica que el alumno conozca varios elementos que lo componen y su interrelación. Después están los principios. El principio o regla se describe en la relación entre dos conceptos. Por ejemplo, a medida que suben los precios, se reduce la oferta. Algunos principios pueden ser traducidos en pautas estratégicas para orientar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, pautas para hacer frente a la volatilidad de los precios, o acciones que se pueden tomar para reducir la pobreza en cierta comunidad, o para
reducir la cantidad de desechos o de basura que se genera en tu comunidad, ¿no? Entonces, habilidades interpersonales, hablamos de habilidades verbales y no verbales para interactuar con otras personas, como aspectos de negociación, empatía, resolución de conflictos, liderazgo, etcétera. Y también las partes actitudinales, que son predisposiciones o comportamientos. Por ejemplo, el contenido relacionado a valorar la importancia y urgencia de tomar medidas para limitar los impactos del cambio climático, del uso de la basura, etcétera, etcétera. En nuestro tercer tema, 4.3, la selección de plataformas tecnológicas. Aquí es importante que nosotros sepamos y que hemos estado revisando durante toda la materia que cuando hablamos de sistemas de gestión de aprendizaje o e-learning o Learning Management Systems, LMS, nos estamos refiriendo a ciertas plataformas digitales de forma online que permiten la creación de un sistema formativo similar a un campus o una escuela. Son denominadas de manera general como plataformas e-learning. Estas herramientas son usadas por todo tipo de instituciones educativas y laborales, desde la universidad hasta centros formativos privados, para facilitar el acceso a sus alumnos a esta formación. Ahora, existen dos categorías generales, las que son libres y de código abierto, o las plataformas comerciales. Dentro de esta última se pueden distinguir varias posibilidades de pago. Entonces, la primera, que son las plataformas de e-learning o de código abierto, hablamos de software diseñado para que cualquier persona pueda desarrollar y distribuir libremente a los usuarios el material. Las licencias son de dominio público. Un factor que hay que tener en cuenta es que, bueno, aunque su uso y distribución son libres, algunas pueden presentar algunos costos de mantenimiento o para tener cierto número de alumnos o cosas así, ¿no? Entonces, libres, habrá que ver cuál es la que estás buscando. Entre estas destacan Moodle, Camilo, Sakai o los LMS de WordPress o Canvas. En cuanto a las plataformas comerciales, en función de la forma de pago se pueden encontrar varias cosas. Plataformas e-learning de pago por uso, o sea que están en la nube, donde los suscriptores que deciden este tipo de plataforma abonarán una cuota en función del uso que hagan de ella, o los pagos se realizan, por ejemplo, teniendo en cuenta el número de alumnos, de los cursos, etc. Muchos de estos están en la nube, pueden acceder, pero cuando quieren un certificado, entonces hay que hacer un pago. Plataformas de e-learning de pago por licencia se caracterizan por no ser de código libre y con la obligación de pagar a sus creadores por la licencia de uso. Se establecen ciertos contratos temporales y que son ciertas prestaciones concretas también. Entre las principales, por ejemplo, está Blackboard, Educativa, First Class, Saba o Neo LMS. Es importante para que conozcamos cuáles son las más utilizadas. De las más comunes son Moodle, Canvas, Camilo, Sakai, LMS WordPress, Blackboard, Educativa, First Class, Saba, Google Classroom. Yo, por ejemplo, yo tengo experiencia y conozco, por ejemplo, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle. Hay un par más que ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llaman, y todas presentan diferentes características y son para diferentes necesidades completamente. Entonces es importante que si tú estás diseñando, si tú estás en una institución educativa, generalmente ya tienen una plataforma y te adaptas a trabajar en esa plataforma, pero si tú estás pensando en diseñar contenidos, sí será importante que experimentes algunas de ellas para que veas cuál es su funcionalidad, ¿no? Y cuál se adapta mejor a lo que tú quieres hacer, y que dependa también de lo que quieras crear. Finalmente, en la administración de tu proyecto es importante que diseñes informes efectivos para los responsables de la toma de decisiones. Como ejemplo, por ejemplo, cuando tú haces tu diseño,
Entonces pones tu tema general y después pones qué es lo que el alumno quiere que haga, es decir, quieres que se define el objetivo, que identifique ciertas necesidades, que construya un mensaje, que elija un formato y después de eso que pueda explicar el concepto de factibilidad, describir los elementos de un mensaje, que haga una distinción, explique cierto concepto, ¿no? Entonces, a lo que queremos dar a entender con esto es que cuando tú haces un diseño de, de qué es lo que quieres hacer, tienes que tener estas secuencias lógicas, ¿no? Para poder ver cómo vas a estar ayudando al alumno en esta guía. Ahora, vimos, solamente para recordar, que en el trabajo o este proyecto, en la primera parte, el módulo es desarrollar un material con los siguientes elementos mínimos, que fue el propósito del módulo, el temario, la introducción a los contenidos, los apoyos para el desarrollo del tema, actividades de aprendizaje y evaluación. Todo esto viene como quiera escrito dentro de la descripción de su proyecto. Debes incluir y desarrollar estas secciones dentro de Moodle, que es algo que ustedes ya saben cómo hacer, con los recursos y actividades que consideres pertinentes. Para la segunda parte del proyecto es importante entonces conocer los elementos anteriores, también analizar de acuerdo al contexto dónde se van a colocar en dos secciones o contenidos adicionales que puedan utilizar y que no estén contemplados en la actividad 1 y posteriormente deberán incluirlos en la sección de Moodle. Básicamente es completarlo. Ya finalmente en la última parte lo que se busca es definir por los medios que se utilizarán las siguientes actividades: consultas de los estudiantes directamente al docente, consultas de apoyo entre los propios estudiantes, comunicación de forma virtual y sincrónica, cómo van a visualizarse las calificaciones, definir las herramientas que se utilizarán para las actividades anteriores, crear un documento, un video, una infografía o el producto que te parezca adecuado para dar a conocer las herramientas para realizar estos procesos y compártelo en tu espacio dentro de Moodle. Básicamente vas a hacer una descripción de el proyecto. Finalmente quiero hablarte de los retos del docente en línea, que es nuestro último tema, y es uno que ahora que tú estás también interesado en el desarrollo de los contenidos, es los retos actuales es la capacitación de los docentes sobre las TICs, qué es lo que sabes hacer, qué es lo que necesitamos saber para crear contenidos y un buen diseño instruccional. Tener en cuenta la desigualdad económica. No todos en México tenemos los mismos recursos, las mismas las mismas formas de trabajo, no tenemos accesos iguales, y si tú diseñas cursos para otros países también tendrán un acceso y privilegios distintos. Entonces la falta de habilidades tecnológicas y metodológicas de la educación en línea, también de los otros, no solamente de los maestros. Uno de los grandes retos es la empatía con los alumnos. Al no estar de forma presencial, muchas veces puede parecer, si no hay un seguimiento, que es muy frío, que no hay mucha empatía entre los alumnos, sienten mucha distancia entre el facilitador y la persona. También el aprender a transformar un programa presencial a un online, que es lo que vimos durante muchas partes de nuestra presentación. Otro de los grandes retos es la resistencia al cambio de los maestros y de los alumnos, la flexibilidad de los contenidos y de las metodologías, la forma de crear comunidades y de trabajo colaborativo, el fortalecimiento y seguimiento de los estudiantes, los materiales y entornos o contextos más interactivos, que es lo que estamos tratando de buscar, contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado, que es lo que queremos hacer, y finalmente la búsqueda de la calidad en general. Estos son los grandes retos de los docentes en línea, a lo que nos estamos enfrentando y a lo que te vas a enfrentar tú también. Si es que eres docente, ya te enfrentarás en algunos de manera en el aula,
Y cuando termines también tu posgrado y tú quieras hacer o te presentes como profesor en línea también, o que tengas que diseñar materiales en línea, entonces vas a tener que estar tomando en cuenta todos estos puntos. La idea central de todo lo que hemos estado viendo y tu práctica es que puedas diseñar, en tu diseño tengas en cuenta las necesidades de a quién va dirigido, de cómo lo quieres lograr, qué elementos y recursos tengas y cómo crear estos elementos de una manera lógica, estructurada y ordenada, buscando siempre la calidad y las actividades que den el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber estado en este curso. Me despido de ustedes, muchísimo éxito y seguimos en contacto.